invoqué al Eterno. Clamé a mi Elohim y Él me escuchó. Desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 18:6. Shalom, bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar de Efesios 6:1. Y nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, que eso le agrada a Papito Elohim. El Padre nos manda a obedecer a nuestros padres porque esto le agrada a Él y Él anhela su corazón. Por eso, como hijos, debemos que obedecernos en todo y hacer todo lo que nuestros padres y nuestros mayores nos manden a hacer con alegría. Que tengamos mucha vida aquí en la tierra. Por eso hoy los invito a que obedezcamos en todo, porque es un mandato que nos da para alegrar su corazón. Por eso invito a todos los niños a que seamos obedientes en nuestras casas, en nuestro colegio, en nuestro hogar y en cualquiera que estemos, porque una obediencia trae bendición para nuestras vidas y para nuestras familias, porque también así alegramos a nuestro corazón de nuestros padres, porque a nuestros padres toca obedecernos en todo que nos digan. Vamos a hacer una oración para que nuestro Papito Elohim escuche la oración de los niños que en este día hacemos en su presencia. Dispón tu corazón para orar y tocar en corazón de Papito Elohim. Muchas gracias por este día que tú nos diste, en este día de Shabbat y de reposo, Padre, que tú dijiste que nada íbamos a dejar permitir en nuestras vidas, Padre, porque tú eres Yahweh Rafa, nuestro sanador, en que creó la tierra y el universo, Padre. Por eso te pedimos en este día de salvación y de vida eterna, Padre. Te pedimos que nos seas amando. Ayúdanos a obedecer en todo tiempo. Hay que ensantarme en Padre, porque es un día de gozo y de alegría, Padre. Por eso te pedimos en este día, Padre. Hoy vamos a orar para ti, Padre. Solo tú puedes hacer una cosa más, Padre. Y te vamos a seguir danzando y danzando, Padre. Hoy en este día te pedimos que nos sigas guardando, Padre, porque tú puedes clamar delante de nosotros, Padre. Un corazón que obedece y que cuida nuestra vida, Padre. Por eso cada mujer será escogida para ti, Padre. Una princesa que será delante de ti, Padre, que no le dé pena, llena de paz y de gozo, Padre. Padre, por eso te pedimos que en este día de Shabbat nos seas guardando, nos seas protegiendo, Padre. Padre, cuídanos en nuestro entrar y en nuestro salir, Padre, de todo peligro y de todo mal, Padre. Guárdanos y guíanos, Padre, en tu entrar y en tu bendición, Padre. Que seamos niños de obediencia, Padre, que podamos obedecerte, Padre, para agradarte en todo lo que tú nos pidas, Padre, porque queremos agradarte solo a ti, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, en que nos ayuda a hacer en todo momento, Padre. Aquellos niños que no tienen papás, Padre, sé tú una guía, Padre. El sustento, danos amor, Padre. Guárdanos como a tu niña de tus ojos, Padre. No permitas que nada malo nos ocurra. Bendícenos en el nombre de Yahshua, porque creemos en ti, porque tú eres en que sanas y tú eres en que levanta y restaura.
nuestras vidas en todo momento. Guárdanos y guíanos en tu verdad y en tu amor. Hoy te adoramos y te bendecimos, porque tú eres digno de alabado, porque tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, y en ti, Padre, somos libres. En ti somos libres, por eso ayúdanos a obedecer en todo momento, porque sabemos que a ti te gusta la obediencia. Por eso te amamos y te bendecimos, porque tú eres santo, 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 Padre, que en ti hay libertad. Por eso bendecimos este día. Amado y eterno Padre, te pedimos que nos sigas guardando. Ay, Padre, en este día de Shabbat, en este día que tú nos permitiste para adorarte, Padre. Padre, por eso te pedimos que esté en medio de tu alrededor, de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos cuide en toda verdad. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Palabra de bendición. Enviamos un saludo muy especial a todos los que se están conectando a este canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Le damos un saludo muy especial, un abrazo caluroso a los que se van conectando. Le damos muchas gracias al Padre por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio de hermoso día de Shabbat. Así es, un saludo especial para todos, a los que van llegando, a los que van a ver este video en algún momento, a los que disponen su corazón para recibir hoy un poco de la palabra del Eterno, de la instrucción de nuestro bendito Padre, para beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Así es que cae el sol y empezamos este tiempo de reposo en el que el único propósito es estar unidos a nuestro Creador, estar en comunión con Él y recibir de todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir un poco y a meditar un poco en la palabra del Eterno y vamos a ver cómo es todo este tema de la ejad, ¿no? Cómo ser una ejad en el ministerio como pareja. Y es un tema interesante porque, hombre, cuando nos hablan de ministerio, vamos más allá. Cuando estamos hablando de ministerio, muchos piensan y se imaginan, o aunque no lo digan, creo que muchos lo toman como un cargo, ¿no? Como un nivel más, como el ministerio, y si nos entregaron ministerio, vamos bien, vamos creciendo, vamos avanzando. Ahora, cuando hablamos de cómo ser una ejad en el ministerio como pareja, pues esto encierra muchísimas cosas. Y mira que es algo muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy, porque en muchas ocasiones se nos ha hablado de ser ejad en la comunidad, de ser ejad en el matrimonio, de ser ejad con nuestros hermanos, pero tal vez, y me atrevería a decir que muchos matrimonios dentro de la comunidad no se han tomado el tiempo o no se han tomado la tarea de ser ejad en el ministerio. Vuelvo y repito, muchos piensan o mucho se nos ha hablado, mucho se nos ha enseñado de ser uno solo como equipo, de ser uno solo como comunidad, de ser uno solo en el matrimonio. Pero muchas veces esto se nos empieza o esta idea se nos empieza a diluir en el agua cuando hablamos de ser uno solo en el ministerio como pareja. Lo que pasa es que encierra muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que creo que a veces se pasan por alto. Por eso empezaba hablando del ministerio, y entonces hablamos de ministerio y los pensamientos vuelan, las emociones vuelan, volamos, ¿no? A otro nivel, a otro punto. Y entonces olvidamos que hay un orden, olvidamos que hay un proceso.
Y precisamente eso es lo que queremos compartir en este día con ustedes y, y tratar de ir a ese orden, no nos vayamos tanto en la emoción de que somos una pareja fuerte en el ministerio, de que nuestro ministerio crece y crece y crece y nada lo detiene, de De que hay que un llamado. de que hay un llamado, de que somos los mejores, ¿no? Generalmente hacia allá creo que vuelan los pensamientos. Tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los más reconocidos, tenemos que estudiar muchísimo para dar las mejores enseñanzas, para predicar de la mejor manera. Tenemos y tenemos que hacer y tenemos que lograr. Pero les decía que a veces nos saltamos o nos olvidamos muy fácil de que hay un orden y hay quien pone ese orden, ¿no? Entonces quiero que hablemos un poco y vayamos atrás, vayamos a la escritura y hablemos un poco sobre el matrimonio, hablemos un poco sobre cómo empezó todo este tema, quién lo empezó. Y vamos a ir dejando y permitiendo que sea el Eterno a través de su bendito Ruach quien ministre cada una de nuestras vidas y yo le pido que disponga su corazón y que se tome el tiempo de meditar en lo que el Eterno quiere hablar hoy. Entonces, si nosotros vamos al primer libro de la Escritura, a Bereshit, a Génesis, en el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 18, Versículo. en el capítulo 2, versículo 18, el Eterno tuvo un propósito, ¿y tuvo un propósito con quién? Con el primer hombre, ¿no? Así es. Con el primer ser humano que fue Adán. Y Adán fue creado, todos lo sabemos, del polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito que tuvo con Adán? Pues que no estuviera solo. Fue una de las primeras como falencias que el Eterno vio que había en ese momento o cosas que le faltaba por completar, digamos, y era que no tenía ayuda idónea para él. Eso fue eso es lo que encontramos cuando leemos la escritura en el capítulo 2 de Génesis, de Bereshit. Y luego dice la palabra que el Eterno formó eh, de la tierra, dice la escritura, toda bestia, ¿cierto? Toda bestia del campo, toda ave de los cielos. ¿Y los trajo a quién? En ese momento los trajo a Adán. ¿Para qué? Le delegó una responsabilidad muy grande a Adán. Y esa responsabilidad era, hombre, Adán, ¿cómo les va a llamar? Póngale nombre, ¿no? Póngale nombre a cada una de los animales que habían en ese momento. Y dice que Adán lo hizo, obedeció. En ese momento le puso nombre a todos los animales vivientes y a todo lo que el Eterno le había delegado. Pero fíjese que hay algo curioso y es que en ese momento, en ese estado, en ese punto en el que estamos hablando ahora, en el que estamos relatando, en ese momento de la creación, casi terminando la creación porque casi estaba terminada, en el versículo 20 la escritura nos dice que pasó algo y fue eso, no se halló ayuda idónea, ayuda ideal, ayuda adecuada para Adán. Y entonces continúa el versículo 21. Y dice la escritura que el Eterno hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿cierto? Hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, ¿de dónde tomó, de qué parte del cuerpo tomó el Eterno de Adán para crear a la mujer? De la costilla, de sus costillas, de su costado. Y entonces dice que le hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya no estaba Adán solo, ya había un complemento, ya había un compuesto. Ahora, hay algo que escribe un hombre, un escritor, valga la redundancia, y dice que, un comentarista, y dice que la mujer no fue hecha, esto no es más que un comentario, esto no es escritura, es un comentario, y dice que la mujer no fue hecha de la cabeza del hombre para que no lo gobernara, pero tampoco fue hecha de sus pies
para que él la pisoteara o la menospreciara, sino que fue hecha de uno de sus costados, de uno de sus lados, de una de sus costillas, para que fuera igual a él, a la par con él, ¿no? Debajo de su brazo, dice él, para que la protegiera y de cerca de su corazón, para que fuera su amada. Entonces, empezamos a ver un orden y un principio, empezamos a ver unas instrucciones para seguir que el Eterno está estableciendo en medio de su creación. Aquí lo que dices es muy cierto y muy claro. En algún momento también tenía la oportunidad de estudiar justamente lo que enseña Bereshit y nos enseña precisamente esto. Es algo muy literal, ¿no? Lo que acabas de leer no es escritural directamente, pero de cierta forma lo es porque nos enseña, o si no, tal vez el padre hubiera quitado de la escritura, hubiera evitado decir de dónde fue creada ella, ¿no? Y un punto muy esencial y específico que hablabas acerca del comentario es que ella fue hecha, ¿no? De uno de sus lados, de su costado, para que fuera igual a él. No para que fuera igual a él. Ahorita más adelante vamos a ver el orden establecido por el Eterno, pero sí para que fueran caminando a la par, ¿sí? Para que fueran andando a la par. Imagínense dos personas tomadas de la mano, que uno ande más adelante y el otro ande un poco más atrás. Al de adelante le va a ser difícil avanzar y el de atrás prácticamente va a estar siendo arrastrado. Pero qué bonito es, ¿no? Cuando usted se toma de la mano con alguien y los dos pueden ir caminando al mismo ritmo. Sea lento, sea trotando, sea un poco más rápido, pero los dos avanzando al mismo ritmo y al mismo nivel. Y esto también es una analogía de lo que el Padre hizo en Bereshit cuando sacó a la mujer del costado del varón, para que fueran siempre caminando al mismo ritmo, siempre igual. Eso es interesante y eso es importante porque cuando hablamos de venir a los pies del Eterno, cuando hablamos de conocerlo, cuando hablamos de encontrar ese propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas, del propósito que tiene cuando hablamos de un matrimonio, pues es muy importante caminar a la par, caminar al mismo ritmo, porque ahí es donde empiezan las situaciones difíciles y las situaciones complejas, cuando uno de los dos quiere avanzar y va avanzando a buen ritmo y el otro simplemente no quiere. Y es donde empezamos a encontrarnos muchas situaciones en lo espiritual que hacen parte de esa unión y de ese matrimonio y hacen parte de un proceso que vamos a ver más adelante que es necesario vivir, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos hablado de que el Eterno creó una pareja y creó un matrimonio y lo creó perfecto. Perfecto. No faltaba nada más. Todos conocemos la historia y lo que sucedió luego, ¿no? La mujer fue engañada, Adán cayó y fueron expulsados. Cuando leemos en el capítulo 3 de Bereshit, de Génesis, nos encontramos con una instrucción muy clara, ¿no? Una instrucción de parte del Eterno para todos aquellos que quieren unirse en matrimonio con su esposa o con su esposo, en cualquiera de los dos casos. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? En Génesis, en Bereshit capítulo 3, vamos a ver cómo dice, nos da la instrucción el Eterno de que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿cierto? Creo que está en capítulo 3. No, perdón, es Bereshit 2:24. 2:24, ok, perdón. Dice la escritura: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ejat, eso es ser ejat, serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Vemos cómo ya no es uno solo, ya no es, ya el Eterno no dice,
es el hombre con sus pensamientos, con sus ideales, con sus planes, con sus expectativas, y la mujer con las suyas. Dice que serán una sola carne, serán ejad. Entonces vemos como ya hay un compuesto, ¿no? Ya no es uno solo, sino que hay un compuesto, hombre y mujer, los dos siendo una ejad, una sola carne. Ahora, aquí quiero hacer un alto, porque de lo que vamos a hablar hoy, de lo que queremos enfatizar hoy, es de un sentido netamente espiritual, porque muchos tocan este versículo o este texto en la escritura para hablar de que son una sola carne, hablando de la parte sexual e íntima, pero hoy el Padre lo que nos quiere hablar a los matrimonios es ser una sola carne, ser uno solo, ser una ejad, ser un compuesto espiritualmente. Porque si lo pasamos solamente a un contexto literal y físico, eso es muy fácil de hacerlo. Pero cuando lo pasamos a un contexto espiritual y un poco más profundo, ahí es donde podemos evaluar y podemos darnos cuenta si verdaderamente estamos siendo una sola carne, una ejad, o si tal vez somos dos personas que van por diferente camino. Así es. Entonces, vemos cómo el Eterno nos va dando principios, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces. En la escritura siempre vamos a encontrar principios, siempre vamos a encontrar instrucciones, siempre el Eterno nos está dejando pautas y secretos para que nuestra vida avance de manera correcta conforme a su perfecta voluntad. Entonces vemos cómo el hombre y la mujer fueron creados para ser ejad. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Ya eran uno solo, eran ejad. Pero para lograr esa ejad, para lograr llegar al fin o al propósito final que el Eterno tenía con ellos al ser ejad, pues no iban a poder hacerlo solos, no pudieron hacerlo solos. Y nos damos cuenta cómo ellos fallaron, fueron expulsados y luego tuvieron que volver a buscar al Eterno a través de sacrificios porque solos no podían hacerlo, solos jamás iban a poder cumplir con ese propósito. Se necesita de algo más. Y aquí es donde quiero tocar un tema bien interesante. Vamos a tocar 3 puntos para que lo entendamos. Todos sabemos el contexto en el que la escritura se escribió, el contexto en cuanto al idioma, digamos, ¿no? Todos sabemos que fue escrita y que el hebreo tiene mucho que ver en esto. Y quiero tocar solo 3 puntos que me parecieron muy interesantes y que nos deja saber la escritura desde su original. Cuando hablamos de ejad, la palabra ejad, todos sabemos que en el alefato cada letra corresponde a un número y esos números nos dan un significado muy importante en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, cuando miramos la palabra ejad, está compuesta de 3 letras, que es la yet, la het y la dalet. Cuando miramos ese significado numérico en cada una de ellas, vamos a encontrar que es el 1, el 8 y el 4. Cuando sumamos esos 3 números, nos va a dar un resultado de 13, el número 13, ¿cierto? Entonces, ejad es el número 13. Ahora, si nosotros miramos, hay otra palabra que nos da el mismo resultado, el mismo número 13, y es la palabra Javá, que se traduce como amor. Y entonces, ejad y amor tienen un mismo significado, tienen un mismo significado numérico, digamos. Y entonces podemos decir que el amor nos habla de unidad, ¿cierto? Eso es lo que nos está traduciendo, eso es lo que estoy queriendo decirles. Amor nos habla de unidad y ejad nos habla de unidad también. Ahora, si nosotros sumamos esos 2 valores, el de Javá, el de amor, y el de ejad, que es unidad, nos va a dar el número 26. Y ese número 26 en el hebreo no es otra cosa que Yod Hei Bab Hei, la palabra de nuestro Creador. Ahora, fíjense cómo nos está llevando el Eterno y nos está dando otra pauta grandísima y otro secreto grandísimo.
muchos oran para descubrir los grandes secretos de la Escritura. Pues este es un gran secreto en la palabra. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, sí, usted puede tener amor, usted puede ser uno, pero sin el eterno jamás lo va a cumplir. O sea, todo lo va a llevar siempre al eterno, a nuestro creador, a que usted esté sujeto a nuestro creador, a que usted le conozca. Mira que esto es algo que nos enseña la escritura en Eclesiastés, cuando nos habla de que un cordón de tres nadie lo puede soltar. Somos una ejad como matrimonio y como pareja, pero necesitamos un complemento más. Y ese complemento es el más importante, y es que nuestro amado Yahweh, nuestro amado eterno, y ese es el cordón de tres que nunca se va a romper. Ese es el cordón de tres que siempre va a estar unido y siempre va a estar enlazado, no solamente viéndolo desde el hecho de que hay para que la pareja no se separe, no, sino entendiendo que hay un propósito, Kadosh, un propósito santo y un propósito en medio de cada matrimonio para hacer bendición, reflejando siempre a nuestro amado eterno y siendo Él el centro de sus vidas en todas las áreas. Ahora, meditemos en algo. Cuando vamos al día de nuestro matrimonio, que es un día muy especial y creo que nunca lo olvidaremos, ninguno de nosotros los que son casados, lo que acaba de hablar mi esposa es cierto y es algo, no sé si les pasó o si ustedes lo aplicaron, pero es como un punto casi que obligado dentro de la ceremonia, ¿no? El cordón de tres jamás nadie lo podrá romper. Ahora, una cosa es ese día muy especial, pero otra cosa es lo que empezamos a vivir, ¿sí? Otra cosa es lo que empezamos a vivir. Y los que ya llevan un tiempo de casados, es bueno que mediten hoy hasta dónde, luego de ese día especial, ese punto en la ceremonia se hace vivo. Hasta dónde en realidad sigue siendo un cordón de tres dentro de su casa, luego de que nos quitamos el vestido de la boda, luego de que pasó la luna de miel, luego de que pasaron muchas cosas, hasta dónde sigue siendo ese cordón de tres real, ¿no? Hasta dónde el Eterno sigue estando en medio Presente. de esa unión, de esa ejad, hasta dónde sigue estando Él presente y teniendo el control de todo, ¿no? Y entonces, luego de que eso sucede, empezamos como otra etapa en la vida, y es precisamente esa, en el matrimonio, el, el empezar, el lograr, porque es que, fíjese que el pensamiento siempre suele ser muy positivo, ¿no? Y siempre suele ser, me voy a casar y todo va a funcionar bien, todo va a salir muy Color de bien rosa. porque el Eterno está con nosotros y porque somos los más espirituales y porque partimos del hecho casi de que somos perfectos y de que ya sabemos cómo manejar todo y todo lo tenemos bajo control. Pero se nos olvida que el que tiene el control es el Eterno y que Él es el que conoce quién en realidad somos cada uno de nosotros. Entonces, aquí, partiendo de este principio, empezamos a tener empezamos una nueva etapa en el camino y es el lograr vivir como matrimonio dentro de unos mismos principios, bajo unos mismos principios, llevar una misma visión o tener la mirada puesta en una misma meta y tener una misma identidad. Así es. Eso es lo que empezamos a vivir en ese momento. Ahora ustedes dirán, bueno, pero si el título del tema de hoy es el cómo ser una had en el ministerio como pareja, ¿por qué me están hablando del matrimonio y de todo el proceso del matrimonio? Pues es muy sencillo, porque si usted no aprende a ser una had en su casa, en su matrimonio, jamás podrá ser una had en el ministerio, jamás será posible, porque estará engañando a los de afuera, estará viviendo de apariencias y estoy seguro que hay muchos que lo hacen así, hay muchos que como alcanzaron un ministerio, creen que todo lo tienen listo y que todo está bien y que lo único que importa es dar resultados ante los hombres de ese ministerio, que el ministerio no se caiga, que funcione, que dé fruto, que dé resultado, aunque su casa, su hogar y su familia estén en un completo desorden, ¿no? Entonces,
Por eso es que estamos hablando de este proceso y de ese orden, porque si su casa, si usted allá en su hogar con su esposa y hijos, si tiene hijos, no logran ser una ejad, jamás podrán ser una ejad en un ministerio. Ni piense en un ministerio, ni lo piense. Y debemos llegar a un punto. Siempre se habla de ser radicales, ¿no? Y ese ser radical no es solo ser radical para exhortar a alguien, para ser el perfecto dentro de una comunidad, sino que ese punto de radicalidad debe llegar a nuestra vida, aún para tener el carácter de hacer un alto y decir, no estoy preparado, mi casa no está preparada, no estamos caminando de la mejor manera delante del Eterno, ¿no? Y entonces vamos a la escritura Efesios 4 y encontramos que Pablo habla algo interesante y son más principios. Vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y vamos a prestar mucha atención. Dice la escritura: Yo pues, preso en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruaj en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese entonces cómo aquí Pablo está dando muchísimas cosas, reúne muchas cosas este texto. Primero, nos está diciendo, hombre, yo les ruego, o les dice en ese momento a los efesios, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Le está hablando a una comunidad, le está hablando a un grupo de creyentes, le está hablando a un grupo de personas que conocen del Eterno. Y entonces él da por hecho que cada uno de ellos entiende para qué fueron llamados, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿usted sabe para qué fue llamado? ¿Usted entiende para qué fue llamado? ¿Usted, varón, como cabeza de hogar, como sacerdote, entiende para qué fue llamado, cuál es el propósito de su matrimonio, cuál es el propósito de su esposa, cuál es el propósito de sus hijos? Eso usted lo tiene claro, porque si no lo tiene claro, pues no puede caminar como es digno, ¿no? Según nos dice Pablo. Y luego, ¿qué nos dice? Y empieza a tocarnos donde más nos duele, con toda humildad. Fíjese que no le está diciendo sin fornicar, sin robar, sin matar, no, le está diciendo con toda humildad. Y entonces está tocando las fibras, está tocando las entrañas, lo más profundo. Dice nuestro pastor Pablo, le está tocando los nervios, porque le está diciendo con toda humildad, con toda mansedumbre, es decir, en usted no puede haber orgullo, en usted no puede haber altivez, en usted no puede haber arrogancia, en usted a este punto no puede creer o seguir creyendo todavía que usted es más que los demás, ¿no? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿En cuál amor? En el amor del Eterno. ¿Cuál es el amor del Eterno? El que todo lo soporta, el que todo lo sufre, el mismo por el cual usted y yo hoy tenemos la oportunidad para trabajar por nuestra salvación y alcanzar nuestra salvación. Yo le pregunto, ¿usted se aguanta a su esposa en su casa? ¿Usted se aguanta a sus hijos en su casa? ¿Usted se aguanta a su esposo, señora, en su casa? Porque si no se los aguanta, pues no pretenda ir a aguantar a sus hermanos, ¿no? O ir a predicar temas sobre estos, porque es lo complicado. A veces salimos y hablamos de mil cosas y somos espirituales, pero en nuestra casa no me aguanto no se aguantan ni a ustedes mismos. Entonces, todos esos temas están incluidos. Entonces, paciencia, los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros con paciencia y en amor.
Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. ¿Qué nos está diciendo? Tiene que tener una relación íntima con el Eterno para saber, entendemos que somos o estamos sujetos a un cuerpo, que es nuestro amado Yeshua, y un espíritu, que es el Ruach HaKodesh, ¿no? Dice, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, de un propósito, de un llamado guiado por el Eterno, un Señor, un Eterno, un Elohim, una fe, un bautismo y un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es esto? Principios. Principios. ¿Qué nos está diciendo? Hombre, usted quiere ser una ejada en su matrimonio. Primero, usted solo como esposo o usted sola como esposa, tiene que tener claro que le servimos a un solo Elohim, a un solo Dios, que el Ruach HaKodesh debe guiar nuestra vida. En conclusión, debemos tener identidad. Y la identidad la debe tener usted y la debo tener yo. La identidad la debe tener mi esposa y la debo tener yo. Y la debe tener muy clara. Porque si no tiene su identidad clara, no podemos cumplir con esto. No podemos ser ejad. No Y- podríamos ser ejad, exacto. Y no podríamos estar caminando al mismo ritmo. Por eso la escritura nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Y muchas veces decimos, sí, el yugo desigual es una persona que no conoce la palabra, que no es creyente, pero mi esposo o mi esposa sí lo es. Pero muchas veces en el espíritu, muchas veces en la identidad, muchas veces cuando hay cosas del corazón y del alma que no han sido restauradas, sí hay un yugo desigual, porque no hay una ejat. No hay un complemento y no hay el ser uno, precisamente ¿por qué? Porque los dos tienen una identidad completamente diferente. Así es. Entonces, fíjese todo lo que encuentra, lo que reúne el hablar de Had, ¿no? Y el hablar de Had no en el matrimonio, sino en el hablar de Had bajo la cobertura y la dirección del Eterno. Porque allá afuera muchos pueden ser Ejad en un matrimonio y muchos dicen, somos un gran equipo y logramos y somos prósperos, exitosos, hacemos muchas cosas y está muy bien. Pero aquí estamos hablando de ser Ejad bajo la dirección del Eterno y eso lo cambia todo, ¿no? Ahora, cuando tenemos una identidad, cuando cada una de las partes tiene una identidad establecida, pasamos vamos a otro paso, ¿no? Vamos a otro momento de nuestra vida y es el entender que el Eterno dio un orden. El Eterno es un Dios de orden, un Elohim de orden, y lo vemos en la creación. Todo estaba desordenado y vacío y Él vino a poner orden, ¿no? Primera de Corintios 11:3 nos habla algo interesante, que espero que me entiendan, ¿no? No es machismo, no es nada de eso, simplemente es el orden del El Eterno. orden establecido. Por el Eterno. Y entonces, esto se logra entender cuando hay una identidad clara. Cuando sabemos para dónde vamos cada uno de nosotros. Dice, pero quiero que sepáis que Yeshua es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y el Eterno la cabeza de Yeshua. Ese es el orden. Y entonces es algo de los problemas más habituales dentro de una casa y dentro de un hogar. El entender que el esposo es quien recibe dirección de parte del Eterno para formar a su esposa y para formar sus hijos. Es él el quien recibe la dirección y la instrucción sobre el camino que se debe seguir. Y había algo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado a todos, yo creo, y a los que se están preparando para casarse, y es que el varón debe formar a su esposa, ¿no? Si está sujeto a Yeshua, ¿no? Y entonces aquí vienen problemas, porque cuando no hay una identidad establecida, cuando no se tienen cosas claras, nos encontramos con que la esposa viene llena de orgullo, llena de altivez, o viene simplemente acostumbrada a que yo siempre lo hice todo sola, ¿no? A que, no sé, no tuve un papá y entonces siempre me defendí y no necesito de nadie más. Y resulta que aquí no se trata de eso, porque no es lo que creamos o lo que pensemos, sino lo que el Eterno establece. Ese es el fin. Y entonces llegamos a la conclusión de que todo en la vida tiene un proceso. Todo en la vida tiene un proceso. Y vamos a suponer que ustedes lo han hecho todo muy bien, ¿no? Vamos a suponer y vamos a llegar a este punto donde todo se ha hecho bien.
donde tenemos identidad, donde, listo, está bien, yo entendí y yo me sujeto a mi esposo y mi esposo está sujeto a Yeshua. Hablemos ahora sí de ministerio. Ahora sí hablemos de ministerio porque tenemos las cosas claras. Entonces tenemos un llamado, cada uno de nosotros. Sabemos a dónde nos quiere llevar el Eterno y para qué nos llamó. Pero resulta que como todo es un proceso, a veces creemos y pensamos que en la vida hay procesos normales. Lo hablaba hace un tiempo en la comunidad. Llegamos siendo bebés y vamos creciendo, vamos experimentando etapas, pero hay momentos en los que creemos que en lo espiritual es diferente, ¿no? Ujú. No sé por qué razón se nos cruza por la cabeza que puede ser diferente. Y no es así. En lo espiritual y en nuestra vida, con el Eterno las cosas son exactamente iguales. Todo es un proceso. Y tenemos que ir paso a paso. Esa es la forma de caminar con el Eterno. Ahora, el problema es que como conocemos del Eterno y somos adultos, a veces creemos que porque somos inteligentes y aprendemos muy rápido, pues podemos y tenemos el derecho de avanzar en un paso lo que normalmente se avanza en dos, ¿no? Y yo le invito a que usted haga la prueba, haga el ejercicio, trate de avanzar en un paso lo que normalmente usted avanza en dos. Se va a ver muy raro. Sí, va a ser muy, muy extraño. Entonces, Y aparte de verse extraño, se puede enredar, se puede tropezar y puede caer. exacto. Entonces, eso solo cabe en nuestra mente, pero eh, el Eterno jamás lo va a permitir, jamás va a permitir algo así. ¿Y a qué me refiero? A que cuando llegamos y el Eterno en su misericordia nos permite entrar a un ministerio, tener un ministerio, a veces queremos correr y a veces queremos avanzar. Y como estoy en ese punto y como voy ahí y como sé para qué fui llamado y como tengo todo claro y tengo identidad y todo está bien y mi hogar está bien, entonces puedo ir a mi ritmo, ¿no? Y eso solo cabe en nuestra mente, porque en la del Eterno no. Hay procesos del Eterno en nuestra vida que sí o sí tenemos que vivir. Tenemos que vivirlos, porque somos parte de su pueblo, porque somos sus hijos. Entonces, tenemos un proceso de crecimiento y de madurez. Y ya para terminar, quiero compartirles este texto que en lo personal creo que nos ha marcado mucho como matrimonio, porque es precisamente lo que estamos hablando. Es el ver que teníamos claridad en muchas cosas, que el Eterno nos había permitido muchas cosas, pero hacía falta algo más, Así es. hacía falta un proceso más. Y sin vivir ese proceso, tanto el uno como el otro, jamás podremos ser ejad en un ministerio, porque nos faltan muchas cosas por entender. Y fue lo que le pasó a Moisés. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, a partir del versículo 23, les cuento la historia. Esteban en ese momento iba a ser apedreado y empieza a dar el resumen más completo que hay en la escritura de todo lo que es el antiguo pacto, ¿no? Todo lo que pasó. Y entonces llega un punto donde nos habla de Moisés y empieza a hacernos ese resumen de lo que fue la vida de Moisés. Y dice el versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Adonai les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Está ahí, perdón, miren esto tan interesante, ¿no? Moisés dice que salió a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, los del pueblo de Israel, su pueblo, él lo sabía. Él sabía. Moisés creció conociendo las dos caras de la moneda, digamos. Creció en el palacio de Faraón y por otro lado su propia mamá fue quien lo crió también de pequeño. Entonces la escritura no lo dice, pero me atrevo a decir que su madre le enseñó todo sobre su pueblo y entonces él creció conociendo su pueblo, pero actuando
de la manera en que actuaban los egipcios. Y dice que él salió y mató a un egipcio por defender a un hebreo. Dice el verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Eterno les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. ¿Qué pasaba con Moisés en ese momento? Sabía quién era, eh, sabía para qué había sido llamado, ¿cierto? Lo tenía muy claro, él sabía para qué lo había escogido el Eterno. Tenía dinero, tenía respaldo, tenía todo lo que podía necesitar para cumplir un propósito, ¿no? Tenemos un matrimonio, estamos bien, entendemos de la escritura, vamos a la comunidad, predicamos, enseñamos, somos maestros, estamos en la alabanza, estamos activos dentro de la obra, lo tenemos todo para cumplirlo, tenemos un trabajo, tenemos todo para cumplirlo. Y entonces resulta que en ese momento a Moisés se le mezcló su propósito con su orgullo y altivez. Ustedes van a ver que unos versículos atrás dice que Moisés había sido formado o que era hombre poderoso en palabra y obras. Era un hombre altivo. Tenía todo para lograr ese propósito, pero no tenía el Eterno. Y entonces, dice el verso 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Se le mezcla su orgullo con el llamado del Eterno, que sí tenía un llamado y un llamado grande. Se le mezcla y empieza a hacer las cosas a su manera. Él conoció el llamado, pero no lo había entendido. Exacto, le faltaba algo, le faltaba un proceso y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Comete ese error y se va 40 años al desierto. Vemos en Éxodo, capítulo 3, si no estoy mal, cuando el Eterno llama a Moisés y le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies porque donde estás parado es santo, y ven porque tú tienes que ir a Faraón para sacar mi pueblo de allá. La respuesta de Moisés en ese momento, y usted puede leerlo en el libro de Éxodo, es: ¿quién soy yo para ir? ¿No? Ahora, le costó 40 años a Moisés entender que no era nadie. Le costó 40 años a Moisés su proceso para entender que en sus fuerzas no podía hacer nada, para entender que él, por mucho que hubiera estudiado, por mucho que hubiera sido criado en la mejor familia del país de Egipto, por mucho de que fuera poderoso en palabras y obras, en Éxodo dice que él dijo que era tartamudo, pero vemos que aquí dice que, en Hechos dice que él sí hablaba bien, que sí era poderoso en palabras. Entonces, 40 años le costó entender y ser preparado para cumplir su propósito y su llamada. ¿A qué voy con todo esto? A que no se trata de emociones, no se trata de que usted tenga un ministerio y usted se sienta capaz y diga: yo voy a hacerlo. No se trata de eso. Cuando Moisés le dijo al Eterno: ¿quién soy yo?, era porque Moisés había sido quebrantado. El Eterno había hecho ese proceso en él. Ya no había orgullo, ya no había altivez, ya no había soberbia en él, ya no tenía nadie a quien acudir, no tenía influencias, no tenía nadie. Y es cuando viene y le dice: ¿quién soy yo para poder? En otras palabras le está diciendo: no puedo, ¿cómo yo voy a cumplir con ese propósito? Y entonces es cuando el Eterno le dice: muy bien, tranquilo, porque es que no es usted, soy yo. Y ahí quería llegar. Es necesario entender que para ser una ejad en el ministerio como pareja, juntos, por mucho llamado que tengan, tienen que ser procesados y quebrantados para entender que no somos nosotros, que no es este matrimonio, que no somos los dos como pareja, sino que la ejad se logra cuando dejamos que el Eterno obre a través de nuestras vidas, cuando cada uno de nosotros buscamos esa dirección del Eterno y lo único que hacemos es obedecer. Ahí podemos ser una ejad
en el ministerio como pareja. Antes no. Una persona que no sea quebrantada jamás va a poder servirle al Eterno porque siempre se va a servir a sí mismo. Así es. Siempre va a meter la mano, Ujú. siempre va a querer ayudarle a Ayudar al Dios, Padre. siempre va a querer estar ahí. Y el Eterno quiere llevarnos a donde llevó a Moisés. Al momento en el que usted diga, Señor, aunque Moisés sabía que tenía un gran llamado en ese momento, dijo, no, ¿quién soy ¿Quién yo? soy yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, ¿en qué parte está usted? Ustedes como matrimonios están ejerciendo, hay muchos que están en un ministerio, que están en un llamado, que aparentemente los resultados son muy buenos, y sí, todo eso puede pasar, pero pregúntese siempre, ¿en qué parte, en qué tiempo de su vida, en qué tiempo del Eterno va su vida con el Eterno? ¿En qué tiempo va usted y su esposa y su matrimonio con el Eterno? ¿Ya pasaron ese tiempo y ese proceso o lo están pasando o tal vez no han empezado? Pero es necesario que seamos llevados al desierto para que de nosotros salga el orgullo, la envidia, la ambición. Uy, yo no tengo nada de eso, yo pensaba lo mismo y sí lo tenía, estaba lleno de muchas cosas que el Eterno ha venido formando, y no es que ya lo hayamos logrado, como dijo Pablo, pero, pero gracias a la misericordia del Eterno no nos ha soltado y vamos avanzando. Por eso no se resista jamás a lo que el Eterno quiere hacer y nunca se confíe, porque en el momento en el que mejor está su vida, en el momento en el que mejor usted está avanzando como ministerio con todo, no quiere decir que sea porque usted está bien y ya está preparado. Tal vez está acercándose al tiempo en el que el Eterno va a seguir perfeccionando su obra en usted. Así es. Y habiendo entendido todo lo anterior, todo lo que el Padre quería enseñarnos como principio básico desde Bereshit, lo que nos enseña Efesios, lo que nos enseña Corintios, de ser una ejad, de ser uno solo, de entender la vocación, el propósito con el cual fuimos creados, para el cual fuimos creados, entendiendo que necesitamos ser quebrantados para poder entender el propósito de Yahweh. Queremos darles unos puntos que meditábamos como pareja, los dos como matrimonio, que son muy importantes también, ojo, habiendo entendido todo lo anterior que ya repasamos, ¿no? Porque fue un repaso que hicimos de lo que nos enseña la escritura desde Bereshit. Entonces, puntos para tener en cuenta también para hacer una ejad en el ministerio como pareja. Lo primero es que, como nos lo decía Corintios, es respetar el orden establecido por el Eterno. Vemos en muchas ocasiones, y lo hablábamos con mi esposo, de que en muchos ministerios la que quiere, ¿cómo decirlo? La que quiere mostrarse, la que quiere hacer, la que quiere verse, la que quiere ser evidente, la que quiere mandar, por hablarlo de alguna manera, es la mujer. Y este no es el orden perfecto de Yahweh. Así como entendemos el orden en nuestra casa, es igual en nuestro ministerio. Yo no puedo pasar por encima de mi esposo en el ministerio, en el llamado, porque el orden establecido por Yahweh es que Él es la cabeza en todas las áreas, porque es un hombre que se sujeta a Yeshua. Entonces, lo primero para hacer ejad es también respetar el orden establecido que el Padre entregó en su palabra. Lo segundo, que nos lo hablaba Efesios. ¿Usted conoce cuál es el llamado de su esposo y de su esposa? ¿Cuál es el llamado de su pareja? ¿Cuál es esa vocación para la cual el Eterno lo llamó? ¿Qué fue eso que el Padre entregó en la vida de su esposo o en la vida de su esposa que es especial y que lo complementa a usted? Porque recuerde que somos un complemento perfecto en todas las áreas. Somos un equipo perfecto en todas las áreas. Entonces, ¿cuál es ese llamado que tiene su esposo o su esposa que lo complementa a usted?
¿Lo conoce? ¿Lo sabe? Y yo analizaba juntamente con mi esposo y yo le decía, yo te aseguro que tal vez muchos que están viendo este video, cuando lo terminen de ver, se van a sentar y le van a decir, oye, mi amor, ¿cuál es tu llamado? Porque muchos no lo saben ni se han tomado la tarea de preguntarse o de preguntarle al mismo Eterno para qué nos llamó y para qué fuimos establecidos en un propósito. Después de que usted conoce ese llamado, ¿cuál es la tarea? Promover a su pareja. Yo lo meditaba, por eso les digo, lo meditaba con mi esposo y yo le decía, en eso debemos ser estorbo. Si usted sabe que su pareja, que su esposo, que su esposa es su complemento perfecto en medio del llamado también, pero que por X o por Y circunstancia o razón se está desviando, que no está cumpliendo el propósito, que no está caminando en pos de cumplir ese llamado, también lo está afectando a usted, lo está deteniendo. Recuerden que hablábamos de caminar a la par, de caminar al mismo ritmo. Pero si yo no soy estorbo para mi pareja, para que también cumpla a cabalidad el propósito, me va a impedir que yo también cumpla el propósito. Entonces, aparte de conocerlo, yo debo promoverlo y recuerden que esto es bendición también para el hogar. Debo promover a mi esposo, a mi esposa y llevarlo a que él cumpla el propósito, porque recuerden también que cuando estemos dando cuentas delante del Eterno, tenemos que dar cuentas por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, aparte de nuestro llamado. Y si yo no promuevo a mi esposa a que ella cumpla, no promuevo a mi esposo a que él cumpla su propósito y su llamado, simplemente vamos a ir de para atrás y no vamos a hacer una ejada. Algo muy importante que el Padre ministraba a mi corazón es esto que les voy a hablar, y es que en medio del matrimonio y en medio del ministerio como pareja, en ustedes no puede haber egoísmo, no puede haber competitividad y no puede haber orgullo. Recuerden que es un complemento. El padre a su esposo o a su esposa le va a entregar dones diferentes a los suyos, pero por el hecho de que el padre le entregue un don a usted, si usted es mujer, usted no puede pasar por encima de su esposo. Si el padre le entrega un regalo sobrenatural del cielo, esto no es para decirle a su esposo o a su esposa, si ve, yo soy mejor que usted. O, uy, es que mi esposo o mi esposa está haciendo esto y mi intención no es el caminar a la par con él, sino ganarle. La competitividad por encima. No me puedo dejar aplastar, no me puedo dejar ganar de mi esposo, no me puedo dejar ganar de mi esposa, ¿no? O el egoísmo. Y usted dirá, no, eso no se ve. Pero esto ministraba mucho mi corazón porque posiblemente muchos ministerios no han crecido porque del esposo a la esposa o de la esposa al esposo hay egoísmo, hay envidia, hay competitividad. No puedo ver que el Eterno le entrega algo a mi esposo y ponerme absolutamente feliz porque también entiendo que esto viene también para mi vida porque se supone que somos una ejad, sino que el Padre le entrega algo a mi esposo o algo a mi esposa, inmediatamente mi corazón se carga. ¿Y por qué a mi esposo y por qué a mi esposa y no a mí? Si yo soy mejor que él o mejor que ella, si yo pago más el precio que él o yo pago más el precio que ella. Entonces no podemos ser una ejad como pareja en el ministerio cuando estas cosas todavía están en nuestro corazón y cuando estas raíces todavía son tan fuertes en medio de nuestra vida. Tenemos que pasar también a analizar qué está pasando en nuestro corazón que nos está impidiendo ser una ejad como pareja en el ministerio. Y otro punto muy importante, que es finalizando lo que nos enseñaba Moisés. Vemos y hablábamos que todos necesitamos atravesar el proceso del quebrantamiento, el proceso del desierto, donde el Padre nos va a enseñar y nos va a mostrar que no somos nosotros, que no es en nuestras fuerzas, sino que es el medio de nosotros siendo ese cordón de tres. Nosotros, por más que amemos a nuestro esposo o a nuestra esposa, no nos podemos meter, decimos aquí en la comunidad, de sombrillas
en los procesos de mi pareja. No puedo pretender, padre, no me la toques, padre, no me lo toques. No, cada uno necesita un proceso de quebrantamiento. Tal vez como pareja no nos va a agradar, pero cuando entendemos la vocación, entendemos el llamado, cuando promovemos, cuando sabemos todo el plan perfecto que el Padre estableció para mi esposo, para mi esposa, y que juntamente como matrimonio y como pareja, esto también me concierne, voy a entender que tal vez el proceso que está viviendo mi esposo o mi esposa va a ser para bendición. Entonces, no me puedo meter yo a tratar de taparlo para que no tenga que vivir proceso de quebrantamiento, para que no tenga que pasar desierto, porque yo lo amo, yo la amo y no quiero que esté mal, no quiero verlo mal, no quiero verla mal. Pero cuando entendemos todo desde el principio, vamos a entender que todo es necesario para poder ser uno con el Eterno y ser uno como pareja en el ministerio. Entonces, estos son unos puntos como para concluir y para tenerlos muy en cuenta. Repito y aclaro, entendiendo antes que nada el principio mayor, que es ser una ejad con el Eterno, una ejad en el matrimonio, una ejad en casa, y de esa misma forma se va a poder ver reflejado en el ministerio. Así es. Le damos gracias al Eterno por permitirnos compartir en este Shabbat con cada uno de ustedes, por darnos la oportunidad de estar en su presencia reunidos. Y ya saben, no ore a destiempo, ¿no? A veces no sabemos pedir. Es que si todavía no ha logrado ser una ejad en su hogar, pues no esté orando para ser una ejad en el ministerio. Hagamos las cosas en orden, porque ya lo hablamos, el Eterno es un Elohim de orden. Así es. Y no querramos correr, no hay afán. Los que estamos sujetos al tiempo somos nosotros, pero el Eterno no. Así es que caminemos de su mano, tomados de su mano, y hay un tiempo para todo, dice la Escritura, hay un tiempo para todo. Así es que no se afane, no se angustie, tómese de la mano del Eterno junto con su esposa y su familia y camine un paso a la vez, digo yo, y muchos se ríen, pero es verdad. Un paso a la vez es mejor y nos vamos a evitar muchas cosas. Así es que muchas gracias, que el Eterno les bendiga y que sea Él hablando y ministrando a cada uno de sus corazones. Así es, que el Padre les bendiga, que tengan un Shabbat en mucha bendición y anhelamos que sea Él el que haya hablado el día de hoy a sus corazones. Bendiciones. Shalom para todos. Receta para Shabbat. Shalom para todos aquellos que están en este hermoso día de Shabbat. Les enviamos un abrazo grandísimo desde aquí, desde Paipa, Boyacá. Y bueno, tenemos un tiempo especial juntamente con mi esposa, que los estaremos invitando a que todos hagan esta hermosa receta. Así es, bienvenidos a este tiempo especial y les invitamos a que juntamente con su esposo, con su esposa, con sus hijos, puedan compartir de una cena muy especial para el día del Shabbat. La receta que les traemos el día de hoy es papas rellenas al estilo colombiano, con un delicioso ají, para que puedan compartir en medio de sus cenas de Shabbat con sus invitados para algo bien especial. Entonces se van a dar cuenta que los ingredientes son pocos, que son cosas que tienes al alcance de tu casa, y pues lo importante es que se deleiten en familia para cocinar. Entonces no te desconectes, porque ya viene algo muy delicioso para que compartan en este hermoso día de Shabbat. Bendiciones, no se desconecten.
mis amados, hoy, como les decía, estamos compartiendo un día hermoso de Shabbat con nuestras hermosas familias. Y hoy, como vamos a decir, como decía mi esposa, una receta colonial, y vamos a hacer unas papas rellenas deliciosas. Entonces, pues primeramente vamos a prender los fogones, ya todos lo sabemos, los fogones en nuestras estufas. La prendo de atrás. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar las dos ollas. Vamos a colocar que la llama no esté tan alta. Término medio. Por ahí está bien. Entonces tenemos dos ollas. Se preguntarán ¿por qué? Entonces en la primera olla vamos a echar a cocinar. Vamos a agregar los huevos. Entonces nosotros vamos a agregar 5 huevos. 5 huevos vamos a agregar. Entonces pues vamos a esperar que se cocinen los huevos. Y en la otra olla vamos a agregar las papas. Ya cuando ya están peladas, ya están totalmente preparadas, ya listas para cocinar. Entonces vamos a agregar las papas. Aquí estamos agregando las papas. Listo. Cuando ya esté agregada, a nosotros nos gusta cebollita cabezona al gusto para que coja buen sazón, y pues cebolla también, ¿cierto? Para que coja buen sazón. Y entonces vamos a agregar un poco de pimienta al gusto, ¿no? Sal, también vamos a agregar un poquito de sal, salecita por ahí, y ajo que no debe faltar para que coja esa consistencia muy rica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar y vamos a disolver para que quede una mezcla. Y entonces vamos a esperar el lazo del tiempo que estén cocinados nuestros huevos y nuestras papas. No se desconecten. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo paso de la receta, y es hacer el sofrito para nuestra carne, que es el relleno de nuestras papas. Y entonces lo que vamos a empezar es, vamos a agregar un poco de aceite a nuestra sartén, un poquito nomás, y también vamos a agregar un poquito de mantequilla. ¿Listo? ¿Por qué las dos combinaciones? Para que la mantequilla no se nos vaya a quemar. Esperamos a que se vaya derritiendo, disolviendo a un fuego medio. Todo esto lo podemos ir haciendo mientras, como mi esposo lo explicaba en el paso anterior, mientras se van cocinando los huevos y mientras también están nuestras papas para el posterior paso. Ya cuando nuestro aceite y nuestra mantequilla están disueltas, usted dirá de pronto que es demasiada grasa, pero no es así, porque para hacer un buen sofrito, para que nuestra cebolla se ponga transparente, sí es importante que haya una buena cantidad de materia grasa.
Usted puede usar el aceite de su preferencia. En recomendación, aceite de oliva. Sin embargo, toda esta grasita la va a absorber el sofrito y es lo único que tiene un poquito de grasa en nuestra receta, que le va a dar un muy buen sabor para que usted no se preocupe. Nuestra cebolla larga, que estaba dentro de los ingredientes, ya fue picada previamente, finamente. Lo que hacemos es la ingresamos a nuestra sartén, ya con el aceite y la mantequilla caliente. La vamos a esparcir. Y la dejamos ahí a fuego medio para que no se nos vaya a quemar. La dejamos que vaya sacando su olor. La cantidad de cebolla realmente va al gusto de cada uno de ustedes. En este mismo sofrito es donde vamos a preparar nuestra carne para el relleno. Entonces la vamos a ir dejando así y le vamos a agregar a este sofrito un poquito de sal, un poquito de pimienta y le vamos a agregar un poquito de color. También puedes usar cúrcuma si es tu decisión, si te parece más rico, además de que la cúrcuma tiene propiedades muy especiales. Y también el ajo es infaltable en nuestra cocina. El ajo también lo puedes usar en varias presentaciones, puedes usar ajo en pasta, ajo en diente, lo puedes picar, y en nuestro caso nos gusta usarlo también en polvo. Entonces todo esto es para darle buen sabor a nuestro sofrito. Y vamos a dejar que esté hasta que se torne transparente la cebolla. Ya cuando nuestra cebolla esté de la forma en la que la vieron hace un momento, que está ya con un color más transparente, que está mucho mejor, que ya está más doradita, no quemada sino doradita, vamos a incorporar la carne. Para nuestra receta vamos a utilizar carne molida. ¿Listo? Es una carne, en este caso compramos murillo y lo mandamos a moler. Usted también puede utilizar la carne de su preferencia, también se puede utilizar sobrebarriga, pero para la sobrebarriga no puedes hacer este paso sin antes haberla cocinado y deshilachado porque es una carne más durita. En este caso vamos a utilizar carne molida, que es murillo. Entonces, incorporamos la carne a la sartén. Lo que hacemos es como aplastarla, por decirlo así, en nuestra sartén. No hay necesidad de aplicarle más grasa porque ya el sofrito tiene la grasa suficiente y la carne también va a empezar a soltar sus jugos. Entonces lo que hacemos es empezar a revolver para que se mezcle la carne con la cebolla. Bueno, como se pudieron dar cuenta, la carne ya tiene un color totalmente diferente, ya está cocinada, ya está agregada y mezclada con el sofrito que hicimos. Entonces, y miren que ya va saliendo sus jugos de la carne, aparte de que tiene un aroma muy agradable. Entonces, en este punto, vamos a probar. Le hace falta un poco de sal, entonces lo que hacemos es agregarle un poquito más de sal. Volvemos y les decimos, es sal al gusto.
van agregando sal, vamos revolviendo. Aquí le vamos a bajar un poco más la llama, porque ya está cocinada, no queremos que se seque, porque la idea es que esté jugosa, no queremos que se queme, por eso siempre tener en cuenta el fuego. ¿Listo? Seguimos revolviendo. Y volvemos a probar. Bueno, mis amados, como lo decía hace un momento mi esposa, la carne ya está lista y está en su punto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a traer la carne, o sea, ya vamos a ir a comenzar a revolver. Entonces vamos a buscar un bowl o un recipiente grande donde podamos mezclar la carne, donde podamos tener esa mezcla que necesitamos. ¿Listo? Entonces extraemos todo lo que es la carne de aquí del recipiente donde la hicimos. Y como al principio de los ingredientes necesitábamos arroz blanco. Este arroz ya está cocinado, ya está previamente en su punto. Lo puedes hacer como a ti te gusta, blanco, un poco amarillentos, como tú quieras hacerlo, como tú quieras realizarlo. Pero entonces, para nuestro gusto, lo dejamos blanco. ¿Qué vamos a hacer? Como ya está cocinado, ya está preparado, ¿cierto? Lo vamos a disolver y lo vamos a mezclar con la carne que ya está en su punto. Y entonces pues tenemos este resultado, una mezcla deliciosa, una mezcla que necesitamos para comenzar a formar nuestras papas rellenas, deliciosas para un Shabbat juntamente con nuestra familia. Listo, mis amados, entonces como ya dejamos lo del arroz y la carne mezcladas, no se le olviden los huevos que teníamos cocinando. Entonces los sacamos ya, que ya estaban en su punto, ya estaban cocinados en su punto duro. Y entonces quiero que vengas acá un momento y lo que vamos a hacer es pues echarlos en agua fría como para que no nos quememos, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a romper los huevitos y los vamos a pelar. Rápidamente los pelamos. Bueno, mis amados, no se les olvide las papas ya cuando estén ya previamente cocinadas y listas. Entonces las sacamos y las colocamos en un bowl donde vamos a comenzar a volverlas puré de papa. Entonces vamos a volver la puré de papa. Bueno, y llegó la hora divertida de nuestra receta y es armar nuestras papas rellenas. Ya tenemos el puré que fue el que hizo José anteriormente, ya está con salecita, ya está muy buen de sabor, ya está más frío para que así lo podamos manipular. Ya están los huevos, en este caso nosotros lo partimos en la mitad, partimos los huevos en la mitad. Si tú quieres hacer un cuarto del huevo también se puede, o aún si quieres el huevo completo también se puede. Ya tenemos nuestro relleno del arroz con la carne
Y mientras vamos armando nuestras papas, estamos precalentando el aceite a fuego medio bajo para que no se nos vaya a quemar. Tener en cuenta que es muy buen aceite que se debe usar. Estas papas no van a quedar grasosas, aclaramos. Sin embargo, sí es un buen aceite para que se cubra la papa a la hora de freírse. Más o menos en esta olla el aceite está a este nivel, más o menos son unas 4 tazas de aceite. Algo que no mencionamos al comienzo es que necesitamos un plástico. Tú puedes usar un vinipel que sea grueso, porque a veces el vinipel delgado no nos funciona, o puedes usar un plástico de una bolsa que esté limpio, y para este momento necesitamos que nuestras manos estén limpias porque todo vamos a hacerlo con ellas. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar un poquito de nuestra mezcla de papa, un puñadito, vamos a hacer como una bolita, la vamos a poner acá, encima del plástico, tapamos, como si fuéramos a hacer unas empanaditas, pero son papitas rellenas. Entonces vamos a ir aplastando. Quedó así como la formita. Ahora vamos a incorporar el relleno. Y nuestra mitad del huevito. Ahora con la misma bolsita vamos a cerrarlo. Luego volvemos a abrirlo, aquí abrir la bolsita y empezamos a sellar más nuestra papita. Le vamos dando forma, de pronto usted diga, uy, creo que me faltó un poquito de papita, se me está saliendo un poquito el relleno. Entonces lo que haces es coger un poquito más del puré y vas haciéndole la forma. Que queden bien apretaditas. El relleno pues va dependiendo de la cantidad de papa que tú coloques. Si tú quieres una papa más grande, pues más grande la capa de papa. Si quieres echarle más relleno, si quieres echarle menos relleno. Digamos que en este caso por eso no elegimos colocar el huevo completo, porque pues sería solo relleno de huevo y no cabría arroz y carne. Y miren tan hermosa como quedó esa papa. Redondita, si se dan cuenta no se nos pegan las manos, no hay que aplicarnos ni aceite ni nada para manipular nuestra papita. Y esta es la forma en la que queda. Ya somos todos unos expertos en papa rellena. Haciendo papas rellenas.
¿Cuál es el ingrediente secreto? El amor. El amor, mucho amor para hacer las cosas. Yo creo que la cocina, lo más bonito de todo es colocarlo con mucho amor. Y es donde le quedan muy ricas las cosas. Sea independientemente cualquier cosita, pero que lo haga uno con mucho amor, le queda delicioso. Y con esta sería la cesta. 6 papitas deliciosas. Entonces los que estén cerca de por acá a nuestra casa se pueden pasar por una deliciosa papa rellena. Mientras que yo no acabé ni mi esposa. Pero son muy ricas. Y con esta sería la cesta. ¡Qué que nos salió. hermosa! Bueno, y algo importante de esta receta es que una vez ya estén nuestras papas rellenas y ya estén formadas, vamos a hacer un rebozado. El rebozado es una mezcla de harina de trigo con algún líquido, con agua, con leche o con huevo. En este caso vamos a hacer un rebozado con agua. Entonces, dentro de los ingredientes que hablamos al inicio de esta receta está la harina de trigo. La cantidad es dependiendo de las papas que ustedes vayan a hacer. En este caso aquí hay aproximadamente 250 gramos de harina de trigo. Lo que vamos a hacer es tomar un tazón o un bowl y vamos a agregar la harina de trigo para hacer nuestro rebozado. Así como lo pueden ver. Vamos a agregar también sal, ajo en polvo. Aquí sí es importante que sean polvo los ingredientes que vayas a usar para darle sabor al rebozado. Y súper importante, el color, porque en este caso nosotros queremos que nuestras papas rellenas a la hora de estar, de pasar por la etapa de freír, queden bien, vamos a echarlo todo lo que tengo acá, queden bien rojitas. Entonces lo que hacemos es igual. Si llegase a hacer falta el color, usted diga no, definitivamente está muy clarito, o si tú lo quieres hacer blanco, pero pues a nosotros nos gusta que queden como coloraditas. Y empezamos a agregar el agua. El agua debe estar fría, así que no hay ningún problema. Y ahí poco a poco. La idea es que no, dependiendo de la cantidad que tengas de harina, así mismo va el agua. La idea es que no quede muy líquido el rebozado, pero que tampoco quede muy espeso. Entonces es mejor siempre ir de a poco. Si se dan cuenta, miren el color amarillito que va quedando. Y ese va a ser el color de nuestras papitas cuando ya las estemos fritando. Vamos a ir mirando que no nos quede harina cruda por debajo. Si se dan cuenta, ya la mezcla se está colocando un poco densa. Entonces lo que hacemos es agregar un poquito más de agua. Vamos agregando un poquito más de agua. Por ejemplo, si mientras tú estás haciendo el rebozado se te fue un poco más de agua, no te asustes. Que digas, me quedó muy líquido. Puedes remediarlo agregándole un poco más de harina. ¿Listo? Ahí no hay ningún pierde en el rebozado. Igual la idea es que también lo pruebes y tú miras si le hace falta un poco más de sal o le hace falta un poco más de ajo o de las especias en polvo que tú quieras agregar. Si se dan cuenta, para nosotros ya está en la contextura que queremos, ni muy líquido ni muy espeso, el color está perfecto y ese fue nuestro paso de receta del rebozado. Bueno, y como sabemos que nuestro aceite está caliente, vamos a hacer una pequeña prueba de una gotica de rebozado sobre el aceite. Como pueden darse cuenta, mira. Así sabremos que el aceite no está ni muy caliente ni muy frío, sino que está en su punto. En este momento está a fuego medio bajo. La idea es que no esté tampoco tan frío, porque de ser así,
se nos va a rellenar de aceite la papita rellena, valga la redundancia, y pues esa no es la idea. Entonces a continuación les vamos a mostrar el rebozado de la papa para la freír. Ahora vamos a empezar a freír las papas. Entonces tomamos una de nuestras papas y las vamos a introducir, a dejar caer en el rebozado. Si se dan cuenta, como les decíamos en la explicación del rebozado, la idea es que la papa quede cubierta y el rebozado no esté ni muy líquido ni muy espeso. Con esta cucharita pues especial que tiene como unos huequitos en la parte de abajo, sin hacer regueros, vamos a introducirla a nuestro aceite con mucho cuidado. Listo, como se pueden dar cuenta, esta fue la primera papita que introducimos en el aceite, que ya está terminándose de freír. Miren el color que tornó el rebozado. La idea es que obviamente no puede quedar negra. Esto es una forma de darnos cuenta que el aceite está en su punto, porque ni está cruda, ni está blanca, ni tampoco está quemada. Entonces en este caso, esta papita ya está. Entonces lo que hacemos es, alistamos una toallita de papel absorbente en un plato. Estos pedacitos fueron los primeros rebozados que pusimos en el aceite para darnos cuenta que estuviese caliente, y efectivamente así fue. Entonces vamos a sacar nuestra primera papita. Digamos que en nuestro caso solamente pusimos 2 papas, pues porque no es muy grande la olla, pero pues en tu caso, si tu olla es más grande, puedes hacerlo. Y esta es la forma en que queda nuestra hermosa papa, súper linda. Recuerden que todo el relleno, todo está cocinado, antes no hay nada crudo, no hay pierde. Ahí las vamos friendo. Y por aquí ya está nuestra otra papita. Vamos a darle aquí la vuelta. Miren, esta también está ya con otra forma. Y aprovechamos el espacio y vamos a meter otra papita de las que ya tenemos listas. Igual, el mismo procedimiento, dependiendo de la cantidad de papitas que tú hayas hecho. Quede bien rebozada. Nos ayudamos con una cucharita aquí como para escurrir la mezcla, que no quede tanta, y vamos a ingresarla a nuestro aceite. ¿Listo? Miren qué linda se ve. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta hermosa receta y colonial que realizamos juntamente con mi esposa. Muy colombiana. Espero que les haya gustado muchísimo para que lo realicen juntamente con sus esposos, esposas e hijos en familia. Y qué hermoso, hoy que es Shabbat, un día más que nuestra alma se acerca a nuestro Creador, y pues con una barriguita contenta y feliz con estas hermosas y deliciosas papas rellenas. Así es. Por eso queremos mostrarles el resultado. ¿Qué Quedaron tal? muy hermosas. ¡Tarán! El color, quedaron súper crocantes. Si se dan cuenta, no quedaron nada grasosas. Y las pueden acompañar con un ajicito, con un chimichurri, con un guacamole o con una salsa de su preferencia. Entonces aquí, por lo que veo, mi esposo ya quiere hincarle el diente. Entonces pues Así vamos a probarlas. Esta. Vamos a probarlas a ver qué tal quedan. Vamos a probar. A ver, ¿qué tal quedó tu creación? Nuestra creación de papas. Delicioso. ¿Sí? Entonces pues, Muéstrales cómo se ve por dentro. mira cómo quedaron.
sequitas, Deliciosas. deliciosas y pues son papas caseras que tú las puedes hacer. Entonces pues, amados, esta fue nuestra receta, como les decía hace un momento, y pues les Gracias. enviamos un abrazo grandísimo desde aquí, desde Paipa, Boyacá. Les amamos muchísimo y no se desconecten con este programa que se llama Hermoso Hermoso Día de Chabat.